Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y créanme, es uno de esos temas que nos hacen preguntarnos qué está pasando realmente detrás de cámaras. Hoy vamos a desmenuzar el tan sonado escándalo de los supuestos mensajes privados entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, sus nombres juntos siempre desatan pasiones, pero esta vez, el revuelo es por algo un poquito más escurridizo. ¿Qué secretos podrían estar ocultando esos mensajes? ¿Es todo un invento de la prensa? ¿O hay algo de verdad en todo este entramado? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, las teorías que circulan y lo que esto podría significar para estos dos actores tan queridos. Y antes de que nos lancemos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros análisis, chismes de última hora y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano. El título de hoy es audaz, lo admito, escándalo mensajes privados de Hande y Kerem, que ocultan. Y es que, a ver, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una montaña rusa de rumores, confirmaciones y ahora, este supuesto escándalo de mensajes privados. Ustedes saben, ellos protagonizaron juntos Sen Kalkam, y la química en pantalla era tan explosiva que era casi imposible no pensar que algo pasaba fuera de ella. Y efectivamente pronto se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Sus seguidores los adoraban y cada aparición juntos, cada gesto, cada comentario en redes sociales era analizado al milímetro. Parecía que todo era idílico, ¿verdad? Fotos juntos, viajes, declaraciones de amor, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Y es aquí donde entra la controversia. De repente empezaron a surgir rumores y filtraciones sobre supuestos mensajes privados intercambiados entre Hande y Kerem. Al principio eran solo susurros en los foros de fans y en algunas cuentas de redes sociales dedicadas a la farándula turca. Pero poco a poco estos susurros se fueron haciendo más fuertes, más insistentes. Se hablaba de conversaciones que iban más allá de la amistad o de la relación profesional que tuvieron. Y claro, ante la falta de confirmación oficial o desmentido contundente, la imaginación de la gente y la de la prensa del corazón empezó a volar. ¿De qué tipo de mensajes se estaba hablando? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y al mismo tiempo un poco difusa. Las filtraciones, por llamarlas de alguna manera, eran a menudo vagas y poco concluyentes. Algunos decían que se trataba de mensajes muy personales, que revelaban intimidades de su relación pasada o incluso de su presente, si es que todavía existía algo entre ellos. Otros insinuaban que los mensajes podían ser comprometedores, o que revelaban un posible conflicto o desacuerdo entre ambos. Y como si fuera poco, hubo quienes teorizaron que estos mensajes podrían ser el detonante de la supuesta ruptura o de algún distanciamiento que se percibía entre ellos. Es un cóctel explosivo de posibilidades, ¿no creen? Lo más intrigante de todo este asunto es la naturaleza de las filtraciones. ¿Quién las estaría haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? En el mundo de las celebridades, las filtraciones de mensajes privados pueden tener múltiples motivaciones. Podría ser alguien cercano a ellos con malas intenciones, un ex empleado descontento, o incluso alguien que busca capitalizar el interés del público en su vida privada. También existe la posibilidad de que todo sea una estrategia publicitaria, algo orquestado para generar revuelo y mantener a los actores en el ojo del huracán mediático. No nos engañemos, en la industria del entretenimiento, la atención es una moneda de cambio muy valiosa. Además, tenemos que considerar la autenticidad de estos mensajes. En la era digital, falsificar capturas de pantalla o conversaciones es algo relativamente sencillo. ¿Hemos visto realmente esos mensajes? ¿O solo se trata de afirmaciones que circulan sin pruebas sólidas? La falta de pruebas concretas es lo que hace que este escándalo sea tan especulativo y tan difícil de descifrar. La prensa turca, que suele ser muy activa en este tipo de temas, ha dado vuelo a la historia, pero sin presentar evidencia irrefutable. Esto deja un gran margen para la interpretación y para que los fans, y nosotros los analistas, intentemos armar el rompecabezas. Vamos a hablar de las teorías que han surgido.
Una de las más populares es que estos mensajes revelan los verdaderos motivos de su separación. Ustedes recordarán que, tras meses de noviazgo, se confirmó la ruptura entre Andy y Kerem. En su momento se habló de diferencias irreconciliables, lo típico que se dice cuando no se quieren dar detalles. Pero, ¿podrían estos mensajes privados ser la clave para entender qué pasó realmente? Quizás hubo una discusión fuerte, una revelación incómoda, o un malentendido que los llevó a tomar caminos separados. La especulación aquí es infinita. ¿Se trataba de celos? ¿De planes de futuro que no coincidían? ¿De presiones externas? Otra teoría interesante es que los mensajes no solo afectan a su relación de pareja, sino también a su carrera profesional. Algunos sugieren que estos mensajes podrían haber generado tensiones entre ellos en el set de filmación de proyectos futuros, o incluso haber influido en las decisiones de los productores al elegir parejas para nuevas producciones. Si la relación personal se vuelve conflictiva, puede ser difícil mantener una química profesional fluida, y esto podría tener repercusiones. Y no podemos olvidar la posibilidad de que estos mensajes estén siendo utilizados para desacreditarlos. En el mundo de las redes sociales, una mala interpretación o una conversación sacada de contexto puede generar un daño irreparable a la imagen pública de una persona. Si alguien ha filtrado estos mensajes con mala intención, el objetivo podría ser dañar su reputación, afectar su imagen de pareja ideal, que tanto adoraban sus fans. Por otro lado, está la postura de ellos. Andy y Kerem, hasta donde sabemos, no han hecho declaraciones oficiales directas sobre estos supuestos mensajes. En el mundo del espectáculo, el silencio a veces puede ser interpretado de muchas maneras. Puede significar que no hay nada que decir, que prefieren no alimentar el circo mediático, o incluso que están considerando acciones legales para proteger su privacidad. Su discreción, si bien es comprensible, también alimenta la curiosidad y la especulación. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Y si hay algo, qué es lo que les preocupa tanto? Es importante recordar que la vida de los famosos es constantemente escrutada. Cada detalle, por insignificante que parezca, puede convertirse en noticia. Los mensajes privados, en particular, son uno de los aspectos más íntimos de la vida de cualquier persona, y su filtración, ya sea real o inventada, es una violación de la privacidad. En este caso, al tratarse de dos figuras públicas tan seguidas, el impacto mediático es aún mayor. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, la importancia de ser conscientes de nuestra huella digital. Lo que compartimos en línea, incluso en conversaciones privadas, puede tener consecuencias imprevistas. Segundo, la necesidad de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en las redes sociales y en los medios de comunicación que se dedican a la farándula. No todo lo que brilla es oro, y no todas las filtraciones son verdaderas. Volviendo al tema central, ¿qué podrían estar ocultando Andy y Kerem? Sin pruebas concretas, solo podemos especular. Podría ser algo tan simple como una conversación que revela una vulnerabilidad inesperada, o algo tan complejo como un acuerdo secreto, un secreto compartido que podría cambiar la percepción pública de ellos. O, como decíamos, podría ser pura invención para generar tráfico y titulares. Una cosa es cierta, la atención que rodea a Andy y Kerem es inmensa. Son actores talentosos con una gran base de seguidores, y su vida personal siempre ha estado en el candelero. Este supuesto escándalo de mensajes privados, más allá de la verdad o falsedad de las filtraciones, es un reflejo del apetito del público por conocer los detalles íntimos de la vida de sus ídolos. Y es aquí donde debemos ser cautelosos. Juzgar o sacar conclusiones precipitadas basadas en rumores puede ser injusto y perjudicial. La vida privada de cualquier persona, famosa o no, merece respeto. Si bien nos encanta seguir las historias de nuestros actores favoritos, debemos hacerlo de manera responsable y sin cruzar los límites de la invasión de la privacidad. Entonces, ¿qué hay detrás de los mensajes? Honestamente, solo Andy y Kerem lo saben. Y quizás nunca lo sepamos del todo. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y reflexionar sobre cómo funciona el mundo del espectáculo y cómo la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de las filtraciones, las teorías más sonadas sobre el contenido de los mensajes y la importancia de la autenticidad de la información. Hemos visto cómo la fama, la atención mediática y la era digital se combinan para crear este tipo de situaciones.
Y hemos reafirmado la necesidad de ser críticos y respetuosos con la privacidad de las personas. En resumen, este escándalo de los mensajes privados de Hande y Kerem es un gran interrogante que por ahora no tiene una respuesta clara. Las especulaciones son muchas, pero las pruebas son pocas. Lo que sí es seguro es que ha generado un gran revuelo y ha puesto de manifiesto el interés del público en la vida íntima de estos actores. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido interesante y les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Qué creen ustedes que ocultan estos mensajes? ¿Creen que son reales o inventados? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir viendo contenido así, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem o del mundo del entretenimiento, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Cada vez somos más, y eso me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.